me pueden ubicar el momento en que dejó la cumbre y siguió en la mañanera Dolia Esteves, el presidente, sin dimensionar, o sí dimensiona, pero ya es su estilo. Tú nos presentas, dejó un vacío en cumbre climática, ojo, con propuesta fuera de agenda de siembra de árboles en, vaya, en Latinoamérica y visas para migrantes. ¿Qué lo llenó? Sille Bastida, activista mexicana que acaparó la atención con llamado a reconocer el fin de los combustibles en México. Dolia Esteves, te saludamos con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ti y al auditorio. Pues sí, fue un día muy significativo el día de ayer por esta cumbre a la que convocó el presidente Biden. Dio un paso agigantado ayer para dejar atrás 4 años de negación del cambio climático. Hay que recordar que bajo Trump, pues Estados Unidos prácticamente abandonó esta agenda y Biden viene con una gran fuerza, convoca a esta cumbre virtual que tiene una gran aceptación, una gran asistencia de los jefes de Estado, muy significativo desde el punto de vista del regreso de Estados Unidos al escenario internacional con temas decisivos como es el cambio climático. Biden se comprometió a reducir los gases de invernadero entre 50 y 52% por debajo del nivel que se fijó en 2005 para finales de esta década, que es una meta extraordinariamente difícil, hay que decirlo, de cumplir, porque implica un cambio radical en la manera en cómo consume y el estilo de vida de la sociedad estadounidense. Simplemente querría decir, para poder lograr esta reducción de emisiones, la desaparición del uso del carbón como generador de electricidad y reemplazar a millones de automóviles que usan gasolina para que en lugar sean automóviles eléctricos. Y bueno, al dirigirse ante 40 líderes mundiales en la inauguración de la cumbre climática que él convocó ayer, precisamente el Día de la Tierra, Biden trató de impulsar a otros países para que tomaran pasos más agresivos en esta lucha contra el cambio climático. Dijo el presidente Biden que el reto de evitar una catástrofe ambiental representa una oportunidad económica para Estados Unidos y el mundo. Estamos en un momento de peligro, dijo, pero también en un momento de posibilidades extraordinarias. Japón, Canadá, Gran Bretaña y la Unión Europea de inmediato atendieron el llamado y se comprometieron también a realizar reducciones mayores en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero China, que es el contaminador número 1 del mundo, India y Rusia no se comprometieron a nada. El presidente Bolsonaro, que hoy va a tomar la palabra, prometió frenar la deforestación del Amazonas, que es un elemento muy dañino en el calentamiento de la tierra, pero si el mundo paga, va a condicionar frenar la deforestación del Amazonas a que pague el mundo el programa para evitar esto. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso que yo diría que fue disonante. En medio de llamados de varios líderes y activistas para abandonar la energía fósil y sucia, el presidente López Obrador presumió el hallazgo de yacimientos petrolíferos en México y no se comprometió a reducir la emisión de gases, pese a que México es el emisor de gases número 1 en América Latina. Propuso la ampliación del programa Sembrando Vida para los países de Centroamérica expulsores de migrantes. Como si se tratara de una conversación bilateral con el presidente Biden, le pidió financiar este programa Sembrando Vida a cambio y también le propuso entregar visas de trabajo, de residencia y hasta de ciudadanía en Estados Unidos a los sembradores de árboles maderables y frutales. Esa fue su propuesta. Y un día antes, al ser interrogado sobre la propuesta que llevaría AMLO de árboles por visas,
un funcionario estadounidense que habló con la prensa internacional aquí en Washington y que pidió no ser identificado de nombre, dejó claro que el enfoque de la cumbre es el cambio climático, no la migración, por lo que no se mezclarían los dos temas. Eso fue lo que dijo desde un día antes este funcionario. Y el vacío que dejó López Obrador como representante de México en un foro que tiene como objetivo lograr el compromiso de los líderes mundiales para combatir el cambio climático, lo llenó Chie, se pronuncia, me puse a investigar cómo se pronuncia el nombre otomí de ella, es Chie, se apellida Bastida, Chie Bastida, una joven migrante mexicana cuya presentación fue cambiada a última hora en la agenda para incluirla en la sesión matutina junto con los jefes de Estado. No solo eso, la activista fue presentada por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien la llamó inspiración para seguir en el combate, para seguir combatiendo el cambio climático y dejar un mejor planeta a las futuras generaciones. Blinken, el secretario de Estado, observó que Bastida, quien pertenece a la comunidad indígena mexicana otomí tolteca, se vio obligada a emigrar a Estados Unidos con su familia después de que lluvias torrenciales provocaron una inundación en su pueblo de San Pedro Tultepec. Bastida pidió reconocer que la crisis del clima es el resultado de quienes perpetúan y mantienen vivos los sistemas dañinos del colonialismo, la opresión, el capitalismo y el greenwashing, como se conocen las estrategias de empresas y marcas que se promocionan como verdes o ecológicas sin serlo. En su cuenta de Twitter, Bastida criticó la falta de ambición de los líderes mundiales para contener la crisis climática. Y tras decir que se sintió muy orgullosa de representar a México, consideró que el discurso de López Obrador se quedó corto porque le faltó ambición. El decepcionante papel de López Obrador, quien tras la sesión de inauguración prosiguió con su mañanera en lugar de escuchar a sus correligionarios, los otros jefes de Estado, se pudo haber evitado si la Secretaría de Relaciones Exteriores le hubiera explicado que la cumbre no era el foro adecuado para pedirle a Biden financiación para sembrar árboles y visas para los centroamericanos que emigran a Estados Unidos. Y bueno, ese fue la escena el día de ayer con esta cumbre que prosigue el día de hoy. Ya no está programado López Obrador, pero sí está. Dolia, se me atraviesa el corte, vuelvo contigo, sí, para concluir. ¿Sí? ¿Me permites? Sí, cómo no. Estoy con Dolia Esteves, en verdad increíble lo que me está describiendo en medio de toda la emergencia internacional del cambio climático. Vuelvo con Dolia para cerrar desde Washington y la dimensión de lo que no estamos haciendo de lo que no estamos dimensionando en este país. Volvemos aquí a Proyecto Puente. 7 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos a la segunda hora de información. Ahorita saludamos a todos nuestro multiauditorio porque estoy con Dolia Esteves desde Washington. Ella me está narrando pues el discurso disonante, contrastante del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio del llamado a abandonar energías sucias, fósiles, y que estaba reunido con presidentes de todo el mundo para relanzar las relaciones en el cuidado del medio ambiente, porque después de la era Trump, porque todos recordamos cómo Trump dijo que el cambio climático era la trama china, ¿no? Recuerdo que decía, ¿no? Dolia Esteves, es que era una historia de China y puros absurdos al respecto, cuando el que abrió el debate del cambio climático fue hace 20 años Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, y que fue el primero él con sus trabajos que empezó a concientizar, que se hizo, que explotó el tema, ¿no? Porque ya venía, por supuesto, organizaciones empujando desde el siglo pasado, pero Estados Unidos había abandonado el Protocolo de París, los acuerdos internacionales, y que se vino abajo todo vamos a decirlo, el avance que tenía,
el cambio climático ha llegado hasta los museos de Estados Unidos. El Museo Natural de Historia de New York tiene un área de por ejemplo, la afectación que tienen los carros, ¿no? Con el dióxido de carbono que generan. Es ya una especie de tema cultural, pues, o doméstico, y que se había abandonado con la era de Trump. Y el presidente de México, Dolia, nos quedamos en eso. Entonces fue, dices, un decepcionante papel en medio de la reunión. Abandona la reunión con los líderes y sigue en la mañanera, una mañanera que puede seguir. Vaya, veamos el video para seguir con Don Esteves de cómo abandonó la reunión de los presidentes del mundo para seguir con la mañanera del presidente, y termino con Don Esteves. Muy bien, continuamos y cuando nos toque nuestro turno vamos a intervenir. Se va a tratar, les decía, ahora en esta mañanera el tema de los reclusorios. Así, es decir, dejó a Marcelo Ebrard, Dolly Esteves. ¿Y qué reacciones hubo allá en Washington, en Estados Unidos, del papel del presidente, Dolly Esteves? ¿Lo criticaron, lo cuestionaron, no trascendió o nomás nos indignó acá los que defendemos el medio ambiente, Dolly Esteves? Lo segundo, aquí lo ignoraron completamente. Uh-huh. Como acabo yo de decir, ya se sabía que iba a plantear. Principalmente también habló de reducir las exportaciones de petróleo, dejar de importar petróleo, dijo, y modernizar hidroeléctricas, pero nunca se comprometió a lo que se está proponiendo en esta cumbre que continúa el día de hoy, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no lo tocó. Y entonces sí decepcionó a los que estábamos escuchando, a la gente que estaba interesada en saber qué iba a decir, fundamentalmente en México. A sus seguidores, desde luego que no, porque ellos aplauden cualquier cosa que haga AMLO. Entonces, aquí nadie lo mencionó, la prensa no lo mencionó absolutamente para nada. En Twitter sí, varios corresponsales de medios mexicanos y estadounidenses pues destacaron, ¿no?, de que esencialmente pues él tiene una propuesta que está muy convencido que puede funcionar para reducir la emigración, que es financiar este programa de Sembrando Vida, sembrando vida para ayudar, es para sembrar árboles, ¿no? Para sembrar árboles en Centroamérica y reducir la inmigración, o darle a los que siembran árboles visas. Es un planteamiento bilateral que él debe hacer a el presidente Biden en una reunión bilateral o en una conversación telefónica bilateral. O sea, nadie está diciendo que no sea una propuesta que merece atención y ser discutida por los dos gobiernos, Estados Unidos y México. Lo que estamos diciendo es que no es el foro de ayer, no era el foro apropiado para hacer este tipo de planteamientos, y ya se lo habían dicho un alto funcionario, no vamos a mezclar temas, no vamos a mezclar el cambio climático con la migración. La cumbre de ayer y hoy es solamente sobre cambio climático. Y bueno, yo no sé si las relaciones exteriores, Marcelo Ebrard trató de convencerlo de que no era el foro adecuado para pedir a Biden financiación para sembrar árboles, pero el caso es que ese fue el meollo, el aspecto central del planteamiento que vino a hacer
AMLO en esta cumbre virtual que continúa el día de hoy, y ya no la única mexicana que yo veo en la agenda, que es muy nutrida. Va a estar el Papa, va a estar los jefes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, y entre esta larga lista está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Entonces hay que ver qué es lo que va a decir ella porque es importante, porque la Ciudad de México pues es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Probablemente a lo mejor ella tiene un planteamiento que sí corresponde a la agenda de la cumbre. Oye, entonces no hubo ningún compromiso de México sobre el cuidado del medio ambiente. Pues lo único que yo vi es eso, de que el programa de árboles. Lo que dijo que propuso dejar de importar petróleo y modernizar hidroeléctricas, pero pues de pasada, ¿no? O sea, pero en la cuestión concreta, que es lo que Biden y los ambientalistas y las instituciones que creen en el cambio climático están convencidas, es la cuestión de fijar metas de reducción en términos de porcentaje de los gases de invernadero. Según entiendo, México en toda América Latina es el que más produce estos gases de invernadero. Entonces, el que México, el presidente no diga que vamos a reducir este porcentaje de aquí a este año, como lo hicieron Japón, Canadá, Gran Bretaña, la Unión Europea. Ellos sí establecieron metas de reducción muy concretas y con años muy concretos. Claro que va a ser un gran desafío extraordinario poderlo lograr, pero ese es el propósito, porque eso es lo que demanda en este momento el gran peligro que tenemos de cambio climático, que no vamos a tener planeta en 20 años si no se toman medidas drásticas hoy día, porque ya se retrasó mucho la agenda que se había fijado hace 20 años. Uy, pues en verdad, qué contrastante con todas las preocupaciones que sí traen los otros mandatarios sobre la agenda, pero sobre todo lo que demanda el mundo, más allá de la agenda de cada país, porque pues pudieran decir los defensores de esa, vamos a decirlo, forma de llevar a cabo la reunión, pues es que, ¿por qué seguir la agenda de Estados Unidos? Pues sí, porque Estados Unidos la está retomando, ¿no? Exacto. Es decir, un punto, porque es el líder y lo criticamos cuando no hace nada, y porque es también de los mayores contaminantes. Entonces yo creo que era el momento de relanzar este tema, Dolly Esteves, pero en fin. Sí, Estados Unidos históricamente ha sido el gran contaminador del mundo, pero en este momento, en este año, ya China lo superó, y ese es un gran problema, que China, India y Rusia no se comprometieron a nada en esta. Sí asistieron, sí escucharon, agradecieron al presidente Biden la iniciativa de convocar a la cumbre, pero no se comprometieron a nada. Entonces sí tenemos un problema, y regreso al tema de la activista mexicana nacida en México, pero emigrante aquí precisamente por un problema ambiental que provocó las inundaciones que hubo en su pueblo, y tuvieron que emigrar a Nueva York. Y ella es una activista que sí, ella hace una advertencia muy fuerte a los líderes mundiales, diciendo, si no se comprometen y no tienen metas mucho más ambiciosas que las que se han planteado la mayoría aquí, no vamos a tener mundo, simple y llanamente no va a haber planeta. Y yo creo que chicas como ella y como la chica Greta de Suecia, sí, ellas son el futuro, ellas son esa generación joven, activa, decidida, con mucha energía para hablar y a imponer esta agenda, son las que van a encargarse, como dijo Greta ayer en la sesión. Nosotros vamos a ser los que vamos a escribir la historia, y no les va a gustar lo que vamos a decir de ustedes, señores presidentes y jefes de Estado, si no hay un cambio radical a favor de defender y proteger el planeta, que es lo único que tenemos. Entonces, esas voces son las que están sacudiendo la conciencia de los líderes
los jefes de Estado que sí entienden el problema. Aquí el problema que tenemos con López Obrador es que no parece entender la dimensión de la crisis que se enfrenta a nivel climático. No sé si alguien intentó explicarle y no quiso escuchar. Yo no sé realmente, pero el caso es que pudo haber tenido un mejor papel de haber entendido conceptualmente de qué se trata esta cumbre climática que continúa el día de hoy, pero hoy concluye. Es el estilo, pues, es el estilo personal de gobernar, que al querer ser disruptivo y decir yo no soy como los demás y así es, y apostarle a la popularidad, desaira temas importantes. Este es un tema sumamente importante, delicado, porque nos estamos acabando el mundo. Y mientras no haya compromisos, hasta Bolsonaro ya dice que se compromete a frenar la contaminación en las Amazonas que han tenido incendios y que desde la explotación del caucho de los 80s, 70s se ha venido advirtiendo. Nos vamos a acabar el planeta y al rato no vamos a tener ni el dinero que tengamos o las pertenencias no nos van a alcanzar para sobrevivir en esto. Nótese la ironía. Gracias, Dolia Esteves, te agradezco mucho y como siempre estamos en contacto. Buenos días. Buenos días a ti y al auditorio. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis. Desde las 6:30 nos puede ver a cualquier hora en proyectopuente.com.mx, Facebook de Proyecto Puente. También estamos presentes, por supuesto. Saludos, facebookeros. 6624-057368, el WhatsApp, Twitter, Instagram, por todas partes. Vuelvo con los saludos de la audiencia. José Antonio Crespo se está debatiendo, aprobando de última hora ampliar el término del presidente de la Corte y mucho más aquí en Proyecto Puente. Las tragedias, pobre Cajeme, tragedia tras tragedia tras tragedia. Parece ya una película de terror. No, hombre, la película de terror se queda corta en Cajeme. Guaymas, ni se diga. En verdad, el carnaval del horror y la impunidad ahí en el sur de Sonora. La sección también juvenil Sonsun de Proyecto Puente. Pepe Zelaya, el candidato a la alcaldía del Partido del Trabajo, estará en Proyecto Puente. Rogelio Cota, también el presidente de los Soles. Buenas noticias, debate juvenil y mucho más. New Mexico Military